para mí no hay nada más importante que la excelencia. No hay nada más terrible que conformarte con ser lo que ya eres. Ya eres multimillonario. Necesitas un cuerpo increíblemente bien entrenado, una mente estable, fuerte, decidida. A ver, ¿cómo se hace para tener eso? ¿Te levantas a qué hora? ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Cuánto duermes? Tomo mucho café. ¿Tú tomas alcohol? A mí no me importaría que me encontraran borracho algún día. Vas conociendo tus limitaciones y vas conociendo cómo negociar contigo mismo también. Bueno, lo que sí admito como adicción es el trabajo. Siento que no tengo límites. Soy una persona increíblemente disciplinada. Me aprendo todo más rápido que todos. Tuve suerte de que fui papá durante la pandemia. Estuvimos 5 años con procesos de IVF y fue todo un rollo. Mi pareja es mayor que yo. Mucha gente pues le pareció una locura, incluidos a mis padres y a toda mi familia. Y tal vez después consideré adoptar. En mi familia me dicen kikis. Nos educaron en casa. Era muy mal visto eso. Mi papá dice que fue un experimento que si no le hubiera salido bien lo hubieran metido a la cárcel. ¿Quién definió tu vocación? ¿O ellos o tú? La neta. ¿Tú quieres hacer un plan parecido con tu hijo? ¿Cuál es tu siguiente paso? Ahorita estoy en una situación compleja. No siempre voy a tener a mis papás en el momento de mi vida donde estoy. Probablemente voy a ver a mis papás 15 veces más. Que tratar de consolidar un proyecto aquí en México es muy difícil y como mexicano nos lo hacen todavía un poquito más difícil. ¿Qué te dio más pena, actuar o desnudar? ¿Cómo lidias con el rechazo? ¿El gobierno actualmente de López Obrador te apoya o les da lo mismo? ¿Y quién crees que te apoye más, Xóchitl o Claudia? Pues me preocupa que no hay verdaderamente una visión clara sobre los próximos 30 años del futuro creativo de México. Así le gusta meterse en problemas a Isaac. Eso sí, mi mamá me va a dejar de hablar meses. Todo depende de nuestra generación, que mi profesión tenga futuro. Es lo más importante de la vida, es saber defender tus pasiones, tu felicidad de cierta manera. Lánzate por favor a la presidencia el próximo sexenio. Ya no los aguanto. Ha estado en todos los grandes escenarios del mundo, pero le faltaba uno. Isaac Hernández. Gracias por estar con nosotros. Sí. Un gusto. Todo bien. De hecho, es mi primer podcast que hago. Bienvenido al mundo de los podcasts. Tú no tienes un podcast, todo el mundo tiene un podcast. No. Deberías tener. Aparte, tienes muchísima familia para hacer un podcast y creo, con lo poquito que te acabo de conocer ahorita aquí platicando, tienes mucho que contar en un podcast, hermano. Yo siempre le tengo miedo a los micrófonos abiertos. ¿De verdad? Claro. ¿Cuál es el miedo? No, a mí siempre me gusta hablar y a veces doy conferencias y voy... Mis parámetros son de 1 hora de conferencia a 3 horas. Ok. Entonces, por eso me dan miedo. Hola Tyler, ¿cómo estás? Gracias, Mario, gracias. Solo estaba esperando eso, pinche grosero. Isaac, eres un orgullo de México, todo mundo te ha dado premios, te dicen que eres el mejor, desde chiquito has bailado en las mejores ballets del mundo, Oye, pero ¿a qué costo? Es difícil cuantificarlo de cierta manera y ya yo no lo veo de esa manera porque obviamente mucha gente, sobre todo cuando estaba más chiquito, decían, ay, pero pobrecito se está perdiendo su infancia o va a estar, no sé, muy aislado de la sociedad o cosas así. Que no es siempre una mala situación eso también, tener una profesión desde pequeño, tener una meta, tener como un camino que te apasione desde una temprana edad, es lo mejor que me ha pasado a mí. Entonces lo dejé de ver de esa manera. Sí, muchas veces me hubiera gustado viajar con mi familia, en ciertos viajes familiares, a veces me hubiera gustado que me dejaran patinar más o jugar básquet cuando mis hermanos armaban un partido en la casa y yo tenía clase al mismo tiempo, pues yo iba a la clase de ballet, cosas así, pero en realidad el ballet me ha dado una vida tan extraordinaria que obviamente ha cambiado las dinámicas de mi relación con mi familia. Me fui de la casa a los 13 años, pero finalmente me dio las bases y me dio la oportunidad de tomar decisiones, responsabilidad y de hacer una vida privilegiada.
Pero, bueno, así como te ha dado tantas cosas buenas el ballet, supongo yo que en algo te ha dado algo malo o llevas, como todo, pros y contras. ¿Cuál dirías que son los contras de llevar la vida que llevas hoy en día? Pues el tiempo te deja de pertenecer de cierta manera. También es una carrera que es plenamente física, entonces vienen las lesiones. He tenido hernias discales en la espalda que me han dejado sin movimiento pues, mucho tiempo. Yo creo que lo más difícil es eso, el hecho de que a los 12 años, 13 años tienes que salir de tu casa, empezar una vida. Mi hermana Emilia me acompañó a los dormitorios en Filadelfia al principio, pero ya te haces responsable de tus cosas, ¿no? Hay que lavar ropa, hay que lavar trastes, hay que Claro. responsabilizarte de estar a tiempo, de organizar toda tu vida de cierta manera. Entonces, en ese sentido, sí me hice adulto de cierta manera pronto. Lo otro también que me parece que puede ser difícil es la disciplina, porque finalmente bailamos 6 días a la semana. Descansamos solo los lunes cuando estamos en temporada. Entonces entro a las 10 de la mañana y cuando tengo función llego a las 11:30 de la noche, 12 a la casa, ceno, me duermo a las 2 de la mañana, al día siguiente es lo mismo. Entonces esas rutinas pueden ser muy difíciles, también viajo mucho, pero en sí es una manera de vivir la vida. Muchas veces se toman decisiones que parecen de cierta manera más fáciles o que te pueden dar una calidad de vida mejor, pero todo conlleva una consecuencia y a mí me encantan las consecuencias de las decisiones que he tomado. Tendemos a idealizar a los exitosos en México. Los vemos como líderes, como ejemplos a seguir, inspiradores. No es un peso grande cargar con la necesidad de ser además intachable, porque no te pueden cachar borracho, no puedes cometer un error. Parecería que tienes que ser perfecto, no solo en el escenario, que sería lo único en lo que tú podrías tener la obligación de dar un buen desempeño, pero en tu vida cotidiana o te da igual, o si te emborrachas. No, yo creo que está bien. A mí no me importaría que me encontraran borracho algún día. Lo que no se puede hacer es grosero. Eso es lo que no... Ahí es donde empiezan los problemas, porque yo creo que todo el mundo sale de fiesta, tiene su vida y busca sus emociones. Lo que no se puede hacer es grosero porque tiene cierta, como tú dices, responsabilidad con el público y muchas veces uno nunca decide en realidad qué lugar le da la sociedad a su persona o qué esperan de ti o qué es lo que la mayoría piensa que deberías de estar haciendo. Esas cosas no las puedes decidir tú porque son expectativas de gente que ni siquiera te conoce. Lo que sí he sido muy consciente yo en ese sentido es que me gusta dar a conocer, ejemplificar de cierta manera a través de mi carrera y de mi vida que se puede ganar también teniendo buenas intenciones y siendo buena persona y queriendo ayudar y queriendo hacer cosas que van más allá de tus propias necesidades. Eso es lo que me gusta mantener vigente en todo lo que hago. Ahora, como bailarín y como figura pública, me imagino, como dice él, tienes muchas responsabilidades como una imagen. ¿Tú tomas alcohol? Sí. ¿Se podría decir que te puedes tomar unas copas y ponerte aquí happyzón así un fin de semana y no tienes ningún problema? No, yo creo que, digo, el alcohol deshidrata muchísimo y normalmente no lo hago seguido, pero me gustan las mezcalitas, me gustan las margaritas, me gusta el whisky. Bueno, me gustaba, me lo curaron en Londres eso. ¿Cómo que te lo curaron? Yo tenía un amigo escocés, nunca tomen con los escoceses, Okay. que era como 4 veces más grande que yo. Al cuadrado. Y era uno de los miembros del patronato de la compañía y me regaló de cumpleaños una membresía al Soho Whisky Club de Londres. Y es un lugarcito chiquito arriba de una tienda de whisky en Soho.
Y al final hay un jardincito y puedes sentarte a tomar y cosas así. Y me llevaba por todas las regiones de Escocia y pues no llegué a darle la vuelta al mapa. No me imagino que eran... No, y al día siguiente me la pasé fatal y ya yo creo que nunca más he podido tomar whisky de la misma manera. ¿Qué otras adicciones tienes? Bueno, no es una adicción, eso es una... No cayó, Ay, no claro, cayó. No, ni remotamente. No, a mí, bueno, lo que sí admito como adicción es el trabajo. A mí me fascina trabajar. Soy una persona que, por ejemplo, en una situación como en la pandemia pasó malos ratos porque obviamente me gusta ejercitarme y aunque puse piso de ballet en la cocina y tenía una cocina decente en espacio para poder hacer algo, me frustraba mucho no tener claridad, no poder construir nada a futuro con certeza. Entonces, eso sí, soy un fanático del trabajo y de viajar y de estar constantemente activo. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida que llevas hoy por hoy? Me gusta que las posibilidades son ilimitadas en realidad, que hay que verlo con responsabilidad de cierta manera, pero he vivido ya suficientes experiencias para entenderlo de esa manera, que en verdad si tienes una capacidad desarrollada de cierta manera de pensamiento crítico, de poder entender más o menos tus posibilidades de una manera relativamente objetiva y después le das rienda suelta a tu ambición, a tus gustos, a tus pasiones y lo impulsas con el trabajo, pues puedes hacer cualquier cosa ya. Llevas muchos proyectos, entrevistas, o sea, realmente llevas una rutina muy ocupada. Aparte de ser bailarín, como me comentabas antes de empezar el video, eres papá. Mm. ¿Cómo llevas el ser papá con esta rutina tan cansada que llevas, con tus metas, con tus objetivos, con todo esto que nos estás contando que tienes? Se suma el que eres papá. ¿Cómo llevas eso? Eso es... Bueno, tuve suerte de que fui papá durante la pandemia, entonces me permitió pasar esos primeros meses en la casa básicamente todo el tiempo con él. Y también viví en Londres 7 años, apenas me acabo de mudar a San Francisco y San Francisco, en lugar de estar a 1 hora y media del trabajo, estás a 10 minutos. Él tiene una rutina ya bastante estructurada en la ciudad es preciosa, hay bosques, parques, vivo a 2 cuadras de la playa. Entonces siempre que tengo un momento puedo ir a verlo y pasar tiempo con él. Ahora ya entiende que su papá trabaja. A mí me gusta explicarle que cuando vengo a México vengo a trabajar y lo entiende muy bien y de cierta manera me alivia un poco este sentimiento de cierta culpabilidad por no estar cada minuto con él, porque al final me lo dijo una señora en una embajada, creo que en Madrid, me dijo, es que entiendo tu preocupación, pero lo importante es también darte cuenta que le estás dando un ejemplo a tus hijos y que finalmente va a ser muy importante para él saber lo que se requiere lograr para lograr cosas, lo que se necesita, el nivel de compromiso, el trabajo, todo eso es un ejemplo. Finalmente, cuando él crezca, él va a poder tener ya un ejemplo de cómo se logran las cosas. Tú tuviste una infancia muy particular donde tus papás se enfocaron en que tú pudieras desarrollar tus talentos. Tú quieres hacer un plan parecido con tu hijo. Mateo se llama, ¿verdad? Tu hijo. Se llama Mateo. ¿Te gustaría planear, digamos, su formación como la que tú tuviste en casa? Creo que mi formación fue privilegiada porque mis papás pasaban mucho tiempo con nosotros. Justo le platicaba a Tyler, ¿verdad? Uh-huh. ¿Así se dice? Sí, justamente de Tyler. Okay. Taylor a veces. No, es que... Taylor, Tyrone. Tyrone, Tú Tyler. llámame No. como tú quieras. Y no se llama Tyler. Ese es un chisme que te tengo. Me llamo Brandon, nombre real. ¿Y el Tyler es? Es que, ¿sabes qué? Tyler fue porque, ya lo he dicho muchas veces, me molestaban mucho, me hacían mucho bullying en primaria y secundaria porque estaba muy de moda el, ahí viene el Brandon, guarden sus carteras y todo esto. Sí, porque Brandon era un nombre que usaban en barrios, cosas así, entonces eran los asaltantes, curiosamente. Entonces me hicieron cambiarme el nombre a algo más fresa, algo más de
de por allá. Si Tú te sí te fuiste para el llamas otro Isaac, lado. ¿no? Sí, Sí, te fuiste fuiste hasta el al otro otro lado. lado, güey. Sí, soy Isaac. Eleazar también. Isaac Eleazar. Sí. ¿Cómo Ok. te gusta que te digan? No, Isaac. ¿Nadie Isaac. te dice Eleazar? No, nadie. Nadie, ni en no. tu familia. No, nadie. En mi familia me dicen Kikis. Tenemos todos Kikis. apodos. Ok. Pero ¿Cuántos miembros son de tu familia? soy el séptimo de 11 hermanos, papá y mamá. Y bueno, tengo ya varios sobrinos, creo que 5 o 6 por ahí. Oh, ¿y cómo llevaste esa relación con 10 hermanos más? Pues es eso, tiene que ver con el modelo de educación que mis papás nos inculcaron, ¿no? Mi papá dice que fue un experimento que si no le hubiera salido bien lo hubieran metido a la cárcel. Sí, que tiene sentido porque finalmente nos educaron en casa. Sí. Era muy mal visto eso. Recuerdo que había muchos conflictos con las familias porque decían, bueno, es que los van a hacer antisociales porque los tienen encerrados todo el día y nada que ver. Salíamos y íbamos al parque y íbamos al cine y hacíamos ciertas... ¿Pero dónde encontraban amigos? ¿Eran sus vecinos o qué? No, en realidad éramos nosotros. Los hermanos. Los hermanos, porque en realidad yo tuve un par de amigos en la infancia que se terminaron yendo a vivir después a Israel y no los volví a ver, pero en realidad nuestros amigos eran nuestros hermanos y nos dividíamos por grupos de edades más o menos, ¿no? Como si fuera literalmente un salón de escuela. O sea, Sí. unos con un grupito. Claro, y teníamos, o sea, Ok. uniforme, horarios, era todo muy, muy disciplinado. Mi mamá había sido profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ingeniera industrial, diseño industrial, y entonces ella nos daba ciertas materias, pero también traían tutores a la casa. Venía un maestro de artes marciales, venía un maestro de piano, de guitarra, y todo lo hacíamos en casa. A mí me encantaban las artes marciales. Después, cuando era tiempo de presentar los exámenes, íbamos a las oficinas de la SEP y hacíamos así la certificación. Eso yo no lo puedo hacer para Mateo ni de chiste, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, de hecho... High school, ¿no? Sí, y no solo eso. Ahorita, por ejemplo, él va a una escuela ya de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que es como un preschool, y te cuesta lo mismo que una universidad al año. Entonces, sí. O sea, igual de Bueno, caro. pues Bueno, te cuesta- no sería mala idea ahorrártelo y que se quede en la sí, casa, ¿no? pues muchas personas hacen eso, pero son $45,000 al año en caso de que les guste. Oye, y tienes uno. No quiero ¿No ir. piensas seguir el ejemplo de tus papás de tener más No, niños? por ahora no. ¿Sabes? O sea, 11 no. Tomé la decisión de ser papá a los 25 años. Ajá. Y nos tomó a mí y a mi pareja, nos tomó mucho tiempo que llegara Mateo. Llegó a los 30. Entonces, estuvimos 5 años con procesos de IVF y fue todo un rollo. Mi pareja es mayor que yo. Sí. Y tomé Tamara, esa- muy famosa y Tamara. una gran bailarina también y una gran... Entonces, sin violar su privacidad, de cierta manera, fue una situación muy compleja para nosotros dos. Ok. Y cuando nos conocimos, yo entendí que, bueno, primero el paso del tiempo y entendí lo injusto que es la vida, ¿no? Para las mujeres en sí, porque pues se afrentan a estas decisiones normalmente a partir de los 35 años, ya empieza a convertirse en un tema. Y es cuando estás en tu mejor momento profesional, artístico, etcétera. Entonces, aprendí mucho de esa experiencia y finalmente, cuando nos conocimos, me contó que estaba haciendo el proceso y después de un año de estar juntos, le pedí que lo intentáramos juntos. Y entonces tomé esa decisión. Mucha gente pues, le pareció una locura, incluidos a mis padres y a toda mi familia. Pero yo tenía la certeza que yo quería compartir esa experiencia con Tamara. Estás completamente convencido del tema. Y entonces ahora que tengo a Mateo, que fue un milagro que pudimos tener esa experiencia, pienso y siento que ahora me gustaría enfocar mis últimos años de carrera, y digo mis últimos años porque me quedan 7 años de buen ballet, así donde puedo tener libertad artística y física.
Y tal vez después considere adoptar o considere crecer la familia de alguna otra manera, pero este momento me gustaría tenerlo para poder sentir que también he podido ejercer esas ambiciones y esos planes que yo tenía también a la Tú par. fuiste un plan de tus papás. Qué bueno que salió y qué bueno que tu vocación coincidió con el plan de ellos. Experimento. Experimento. Tú, a ver, ¿quién definió tu vocación y tu futuro? ¿Ellos o tú? La neta. No, finalmente fui yo, porque todos mis hermanos bailaron ballet en algún punto y después fueron escogiendo diferentes cosas. O sea, tampoco es que fueran papás, que además son un encanto, los conozco y son unas personas de 10. No es que ellos te impusieran eso. No, porque nos daban te orientaban. opciones, nos daban el piano, nos daban la guitarra. Tengo hermanos que fueron a la universidad, hacían, no sé, hubo uno de mis hermanos que dijo que él no quería estudiar en casa, entonces fue desde la secundaria a diferentes escuelas. Terminó en el ITESO estudiando leyes. Otro de mis hermanos estudió ciencias políticas también ahí en el ITESO, y la única manera de poder lograr eso era con una beca, siendo excelente en algo que hicieras. Entonces, uno de mis hermanos hizo la preparatoria por tenis, otro lo hizo, 2 por tenis creo, otro se enseñó programación solo. Entonces, en mi familia lo importante para mis papás era que tomáramos una pasión y que la persiguiéramos, ¿no? A ellos no les gustaba cuando nos rendíamos de cierta manera. Siempre podías cambiar de parecer, pero siempre y cuando hubiera un compromiso serio. Y entonces mi papá me sentó un día y me dijo, mira, tú sabes que el ballet, pues no te lo recomiendo si vas a vivir la experiencia que yo viví, porque él pasó muchísimo trabajo. Él empezó a bailar ya tarde, cuando tenía 15 años, su papá no lo dejó, no tenía el apoyo, se vino a la Ciudad de México a dormir en la cocina del Campo Marte para poder tener acceso a las clases ahí en el Centro de las Artes, justo cruzando el Campo Marte. Pero me dice, pero si quieres hacerlo y verdaderamente vas a trabajar y solamente con la meta de ser el mejor bailarín del mundo, te apoyo y vamos a intentarlo. Y entonces empezamos a tomar esa situación más en serio. Empecé a entrenar más tiempo con él. Sus exalumnas de su tiempo en Monterrey juntaron un dinero para que rehabilitaran una parte de la casa y le hicieran salón de ballet cuando se enteraron que yo estaba entrenando, y así fue como empecé a consolidarme también. Empecé a hacer competencias y cosas así. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando me fui a Filadelfia y me lastimé la primera vez la espalda, pues mi mamá me hablaba y me decía, regrésate. Lo que quiero que sepas es que no tienes que ser bailarín, que puedes ser cualquier otra cosa y tienes talento, tienes ciertas herramientas ya que puedes transferir a otra cosa. No tienes que ser bailarín, pero sí te decían que tenías que ser el mejor en lo que hicieras. Sí. Eso, a ver, yo, perdón, pero tengo que preguntar. El hecho de tú tener la presión de ser el mejor, parecería que para muchos ganar uno de los premios que tú has ganado, presentarse en uno de los escenarios que te has presentado, tener alguna de las distinciones o de los roles que has tenido, sería suficiente. Y tú siempre te quieres salir de tu zona de confort, aparentemente, y te quieres ir de un lugar a otro, te quieres ir a Europa y ahora quieres hacer despertares y ahora quieres hacer... O sea, estás en permanente movimiento. Dinos cómo le hacemos nosotros para salir de la zona de confort y cuál es la disciplina que tenemos que aplicar para poder llevar todo esto en nuestra vida cotidiana. Porque yo no sé si ya le entendimos a la vida con dormir 8 horas, tomar proteína, hacer ejercicio de fuerza y ya. Eso es lo interesante de la vida, en mi punto de vista, ¿no? Es descubrir qué es lo que funciona para ti y cómo vas construyendo las herramientas adecuadas para buscar un sueño. A mí me aterra una frase que leí de un escritor muy controversial que se llama Ortega y Gasset, en un libro que es todavía más controversial, que se llama La rebelión de las masas, que leí cuando tenía como 14 años más o menos. Y hay una frase que me dio terror. Me dijo que no había nada más terrible que el conformarse con ser lo que ya es.
una persona. Eso es No hay nada más terrible que conformarte con ser, ser lo que ya eres. Sí. Ok. Y yo dije que tiene toda la razón, porque finalmente esa es en esencia la muerte de la ambición, de los sueños, de un motor tan esencial para la vida. Entonces, yo siempre he tenido muchísimo miedo a eso, a encontrarme de repente en una compañía. Yo empecé a trabajar en la compañía de mis sueños, en el American Ballet en Nueva York. Me pude haber quedado ahí 20 años. Y estaba perfecto. Como... Y estaba genial, era el sueño Claro. cumplido. Pero cuando llegué yo ahí, empecé a conocer más sobre el ballet y empecé a descubrir otro tipo de estilos y la curiosidad y el gusto y por el aprendizaje me llevó a querer incomodarme y aprender. Yo finalmente entiendo el paso del tiempo como algo de cierta manera cruel, porque esa era otra de las cosas que mi papá me repetía todo el tiempo. Me decía, acuérdate que todo lo que oyes mañana deja de ser. Y entonces con eso en mente, aprovecha el día, trabaja y también sé consciente que el ballet es algo que va en contra de la naturaleza física, de cierta manera. Entonces, el simple hecho de bailar todos los días te enfrenta con todas las limitaciones físicas posibles. Estás siempre forjando tu cuerpo de una manera que es poco natural. Entonces, esa constante de enfrentar estas limitaciones, superarlas, empujarlas, al día siguiente estás adolorido, estás cansado, regresas. Esa costumbre, esa disciplina, ese rigor que empiezas a exigirte a ti mismo, pues te lleva o lo arrastras contigo a otras cosas. Entonces, cuando empiezo a producir con el mismo rigor, con los mismos estándares, con la misma motivación de excelencia. Y ya finalmente me he hecho una persona complicada, de cierta manera, porque para mí no hay nada más importante que la excelencia. Es lo único que vale la pena verdaderamente perseguir y alcanzar. ¿Qué es la excelencia? En mi punto de vista, es el poder agarrar algo, que, como por ejemplo en mi caso el ballet clásico, y tratar de llevarlo al progreso, finalmente. Y la excelencia es difícil de hacerla tangible, de cierta manera. Y sobre todo en una carrera como la mía, que es subjetiva. Pero hay ciertas cosas que puedes hacer para tener una chance a vivir un momento extraordinario en el escenario, donde tu profesión se ve en el punto más alto o más desarrollado al que hemos llegado como sociedad. Y para eso necesitas un cuerpo increíblemente bien entrenado, una mente estable, fuerte, decidida. A ver, ¿cómo se hace para tener eso? O sea, ¿cuál es tu rutina? Pues son estas constantes. ¿Te levantas a qué hora? ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Cuánto duermes? Es que ahora voy a lo mismo, que todas las personas funcionan de una manera muy diferente. Pero yo quiero saber de ti. Quiero ser yo como por ejemplo, tú. yo casi nunca desayuno realmente algo formal, ¿no? Cuando vengo a México sí me tomo el tiempo normalmente de comer unos buenos chilaquiles, pero por lo general... Claro. Por lo general me tomo un café cuando salgo de la casa, dejo a Mateo en la escuela, me voy después a otro café, tomo mucho café, me como ahí un croissant o un pan de chocolate o algo, llego a la clase, hago 1 hora y media de clase de ballet, después hago 3 horas de ensayo, paro 1 hora a comer, después otras 3 horas al final del día de ensayo, cuando tengo función, hago 2 horas y después me preparo para la función. Pero cuando estás en formación, yo hacía 3, 4 clases al día. Entonces, absolutamente todo en tu vida es enfrentar estas limitaciones del cansancio, de la flojera, de encontrar la manera de, si un día no puedes hacer la clase completa o saltar y llegar al final de la clase, pues te enfocas en lo que puedes, y entonces vas conociendo tus limitaciones y vas conociendo cómo negociar contigo mismo también. Y eso es algo que le agradezco mucho al ballet, porque finalmente me ha enseñado qué tan lejos yo puedo llevar mi físico, mi mente, y me ha hecho un buen negociante conmigo mismo. Yo no te digo que no hay momentos donde yo he decidido
que pues, me voy a tomar un descanso, hoy no voy a ir a clase o me voy a tomar 3 días para ir a jugar golf y desconectar un ratito o ir a jugar tenis y esas cosas tú las vas aprendiendo conforme te vas conociendo, pero si no hay esa plataforma de rigor, de disciplina y de una cierta honestidad contigo mismo de por qué estás permitiéndote ciertas cosas o por qué sí, vas entendiendo esa situación, esa relación con el trabajo y la vas consolidando y finalmente cuando llegas a una situación crítica en el escenario tienes herramientas suficientes para entender cómo dominar esa situación. Y mentalmente, o sea, que todo el mundo te diga que eres el mejor, que eres lo máximo, que eres un ejemplo, no te hace volarte y sentirte que eres lo máximo y volverte mamón y decir o has lidiado también con el rechazo. O sea, ha habido quien te dice, la verdad no eres tan buen bailarín, la verdad es que en México te quieren, pero en el mundo no tanto, no te han aplaudido. O sea, lidias también, o el rechazo de un patrocinador. O sea, somos seres humanos, nos puede pasar una cosa o la otra. Sí, es más bien cómo lidias con el rechazo. Bueno, yo en realidad, y es duro decirlo públicamente, pero nunca he hecho una audición para un trabajo. Nunca. Siempre me han ofrecido las oportunidades laborales sin tener que hacer una audición pública, de cierta manera. Pero eso es parte de la reputación que tengo como profesional, de mi trabajo en el escenario. Soy una persona increíblemente disciplinada, me aprendo todo más rápido que todos, estoy todo el tiempo tratando de hacer lo más que se pueda, no solo para mí, pero para la organización, para mis compañeros, para todas estas situaciones. Entonces, no te puedo decir que he sentido un rechazo así. No falta la persona que me mande algún mensaje de vez en cuando y de, pues a mí me gusta más esto, o a mí me gusta más este bailarín, o cualquier cosa. El hater. Pero eso para mí no tiene importancia y tampoco el éxito de esa manera. Para mí no significa éxito que la gente me diga que soy muy bueno. A mí lo que me gusta y que a veces sí me hace volar de cierta manera es tener una función donde siento que no tengo límites, donde vivo una experiencia casi religiosa, donde la música, la escenografía, los vestuarios, la bailarina, todo se conjuga perfectamente y puedo sentir que ese día se vivió algo especial con el público y que ese día valió la pena y que ese día viví algo especial, irrepetible, ¿no? Entonces, una experiencia religiosa como la canción de Enrique Iglesias, que eres pues su fan, ¿no? Sí. Sigo siendo su fan todavía porque fue el primer Ya cantante. no canta tan bien, ¿no? Ya no canta, vendió canta. sus derechos. Bueno, nunca ha cantado realmente, Sí. pero... Oye, ¿y de quién más eres fan? Por ejemplo, hay un cantante mexicano que está en el top de todas las listas de Spotify, que se llama Peso Pluma. Ya me voy a meter en problemas. Ayer ya lo dije que no escucho reggaetón y no escucho Peso Pero Pluma. Peso Pluma no es reggaetón, Es son corridos. corridos tumbados. Sí, Te quedó en Enrique Iglesias, ok. No, sí, a mí me gusta un poquito de todo. De hecho, hoy en la mañana me desperté y puse Enanitos Verdes. Sí, se quedó, te quedaste en los 90. Sí, y también hay veces que me cansa toda la música con letra y me pongo a escuchar Mahler y me la paso increíble. Entonces, soy muy bipolar en mis gustos de música. Oye, ¿ya llegaste? ¿Ya llegaste a la cúspide? ¿Ya después de todo esto que has hecho, sientes que cuando te presentes en el Auditorio Nacional y todo el mundo te aplaude y despertares y todo, ¿ya la hiciste o todavía te falta algo? Es un poquito lo de conformarse con ser lo Por que eso, ya pero es. ¿qué más Yo sigue? creo que no. ¿Cuál es tu siguiente paso? Ahorita estoy en una situación compleja, pero privilegiada. Porque obviamente cuando estás cumpliendo ciertos sueños que son muy objetivos a corto, mediano plazo, tienes un camino trazado muy definitivo y entonces es fácil. Te enfocas en eso. No buscas mucho más allá de cumplir esas metas. Pero lo que pasa cuando cumples esas metas, que para mí, por ejemplo, fue en el 2018 ganar el Benoit de la Danse o llegar a bailar a la Ópera de París o al Teatro Mariinsky, cosas así. ¿Qué pasa después? Es lo interesante, porque mucha gente, para ellos es suficiente y entonces dan un paso atrás.
Yo siempre he ido hacia adelante. Me metí al cine, me metí a las series. Sí, ahora eres actor también. Sí. ¿En qué películas has participado? No, la primera se llamó El Rey de Todo el Mundo. La dirigió Carlos Saura, su director de fotografía de siempre, Vittorio Storaro. Y un cast con Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, Damián Alcázar. Estuvo divertido como primera experiencia. Después hice una serie con Manolo Caro que se llama Alguien tiene que morir, que también compartí créditos con Cecilia Suárez, con Alex Spicer, con Esther Expósito, con Carmen Maura. Fue una experiencia muy, muy bonita. La filmamos en Madrid esa. Y hace unos meses terminé de filmar una con Michelle Franco y con Jessica Chastain. La filmamos en parte en San Francisco y aquí en la Ciudad de México. Y es en parte esta motivación de seguir retándome, de seguir viendo qué es lo que... hasta dónde puedo llegar. De cierta manera es algo destructivo también, porque yo espero que llegue el momento de un reto que no pueda cumplir. Sí, o sea... Y diga, a ver si ya le a ver demasiado. si en algo no soy tan bueno. No, y no es solo eso, es verdaderamente ponerme a prueba. Y al final yo lo que estoy persiguiendo desesperadamente y más que nada es una vida plena. Oye, pero con todo esto que llevas, con todo esto que haces, con todos esos proyectos que tienes, eres actor, eres bailarín, eres papá, ¿no te sobrepasa en algún punto todo esto? ¿No te abrumas? ¿No dices, ya, o sea, ya estoy harto de todo? ¿No lloras en las noches? Sí, o sea, ¿no te sobrepasa? No, a mí lo que me da tristeza a veces es pensar que no siempre voy a tener a mis papás cerca y que no puedo tener mucho tiempo con ellos. Por ejemplo... El otro día leí un comentario de alguien que decía que en el momento de mi vida donde estoy, probablemente voy a ver a mis papás 15 veces más. Más o menos. Ok. Entonces eso me sacudió mucho porque pues ya es una realidad de este periodo de la vida. Entonces esas cosas me dan tristezas que yo perdí un hermano en un accidente de coche. Y que no pude estar más cerca de cierta manera, pero al final la vida es como una suma de todas estas consecuencias y no me abrumo, me abruma perder oportunidades, me abruma sentirme atrapado, me frustra muchas veces cuando, por ejemplo, tengo que estar en San Francisco en el ballet, haciendo algo que ya sé, haciendo algo que ya estoy listo para bailar, pero tengo que hacer las 8 horas al día porque es parte de mi trabajo, porque es parte de la responsabilidad que yo tengo también con mis compañeros, cosas así. Pero en realidad a mí me gusta estar en ese estado. De hecho, es en el estado donde mejor funciono. Sí puedo decir, bueno, cuando me voy con Mateo y cruzamos el puente y nos vamos al bosque... No le contesto el teléfono a nadie, me desconecto completamente y ahí sí puedo vivir otra experiencia. Soy bueno en entrar y salir de los diferentes modos de operación que tengo. Qué chido. Oye, la zona de confort a mí me parece que cuando te sales, no te sales, sino que la amplías. Y decía Pelé una vez que él estaba muy... sorprendido de que Hugo Sánchez, después de haber sido el gran futbolista mexicano que fue y de haber sido una leyenda, se puso a ser entrenador y comentarista y como que tiró un poco su leyenda que podía haber conservado dando conferencias y haciendo una fundación y no preocuparse demasiado por eso. ¿No te da un poco... Ya sé que no miedo, pero sí, no tienes que hacer un plan muy agresivo para que eso no te suceda, para que no dentro de 20 años, cuando ya haya pasado tu tiempo de energía, de bailarín, etcétera, nos encontremos con, híjole, Isaac ahora es no sé qué quieres ser, si actor o lo que sea. No, tengo curiosidad de saber cuál sería en tu mente como lo peor que me puede pasar. Que no funcione despertar. Bueno, que te lesiones sí, pero si ya no eres bailarín, pues ya no va a ser un problema ese, ¿no? Yo creo que tal vez que acabes haciendo un programa de comedia en la televisión de Belice. Fíjate qué cosas. Que estaría padre, la verdad. Sí, no, es interesante. Yo lo pienso todo el tiempo y de hecho ahorita en el momento en el que estoy de mi carrera es justo ese momento decisivo. Tengo 7 años de buen ballet que necesito decidir cómo voy a hacer esa transición. Es probable que no quiera dejar de bailar nunca,
pero también a mí me gusta también estar en el escenario con el debido respeto, con dignidad también, y no me quiero adelantar a nada, pero a mí parte de lo que me gusta de ser bailarín es sentir esta libertad física que yo tengo en el escenario. A mí lo que me preocupa es, como te lo llevo diciendo, es el estar estancado en una situación. Lo de la leyenda y todas estas cosas no me parece a mí algo tan importante para mí, porque a mí lo que quiero hacer es poder utilizar esto que he hecho para generar cambio. A mí me apasiona muchísimo el progreso, me apasiona muchísimo el futuro, los jóvenes, lo que sucede en una sociedad cuando hay cambios generacionales. Entonces me voy a enfocar muchísimo en eso y probablemente voy a retirar mucho del foco a otro sitio, y me voy a sentar tras bambalinas de cierta manera a impulsar muchos proyectos que generen cambio. Tú quieres inspirar a través de Despertares. Tú has sido muchas veces el primero que pisa la ópera, no sé qué, el primero que gana tal, el primero que gana tal. ¿Qué nos faltó a los otros mexicanos o qué les faltó a los bailarines antes que a ti para ser ellos los primeros? ¿Y quién es el segundo? Yo creo que hace falta, bueno, en el ballet hacía falta reposicionarlo en la sociedad, porque finalmente ha habido bailarines. Por ejemplo, uno de los coreógrafos más importantes es un coreógrafo mexicoamericano que se llama José Limón, que definió todo un estilo de danza contemporánea y tiene una escuela y una tradición importantísima, muy arraigada en la vida cultural americana, sobre todo. Aquí en México se ve poco, aquí en México se habla poco del tema. Y también muchas de las historias y de las historias de éxito en el ballet tienen mucho que ver con los tiempos históricos. Baryshnikov desertó de la Unión Soviética. Nureyev también. Eran historias que tenían también un tinte político, y eso ayudaba a que rompiera barreras de públicos y de alcance. En mi caso, tuve la suerte de poder también vivir en una época donde empezaron las redes sociales, el acceso a la información fue mucho más accesible, los videos de ballet, etcétera, etcétera. Entonces, es una combinación de circunstancias también, pero finalmente yo siempre he tenido el deseo de trabajar en México y de trabajar por México. Claro, entonces, desde que tuve una oportunidad de regresar a México, regresé. ¿Y qué era lo primero que me decían todos? Estás loco, tú debes de quedarte allá, hacer tu carrera, vivir, disfrutar como hacen todos los demás. Y a mí me llamaba mucho eso la atención y decía, pero bueno, cuando empecé a tratar de construir el proyecto y los diferentes proyectos en México, me di cuenta por qué los demás se quedan, y no les culpo en lo absoluto, porque tratar de consolidar un proyecto aquí en México es muy difícil, y como mexicano nos lo hacen todavía un poquito más difícil, porque primero hay que tener éxito fuera, primero hay que ser reconocidos, primero te tienen que querer allá para que te hagan atención acá, etcétera. No es específico de México nada más, funciona en otras sociedades también. Pero yo lo empecé a aprender muchísimo de temprana edad, y la diferencia fue que yo soy terco, y entonces yo dije, ¿cómo que no? y me decían, es que no vayas al Auditorio Nacional porque nadie va a ir a ver. Claro. Es un riesgo terrible, es un riesgo enorme, y muchas veces se ha arriesgado todo mi patrimonio porque Despertares funcionara, y he tomado una apuesta básicamente en que el público le iba a gustar, iban a venir, iban a comprar su boleto y podíamos regresar. Oye, ¿ya hiciste negocio con tu carrera? ¿Ya eres multimillonario? Depende de quién le preguntes. Si le preguntas a mi contadora, no. Si le preguntas a mi hijo, sí. Claro. Es precisamente eso lo que no ha sido una prioridad para mí, pero sí ha sido importante, porque me ha permitido poder construir proyectos como Despertares, porque ha llegado puntos donde, no sé, he desarrollado una plataforma de acceso gratuito para que jóvenes y personas puedan venir a aprender a hacer vestuarios, aprender sobre nuevas tecnologías, sobre programación, sobre diseño de escenografía, etcétera, etcétera. Y
y pues nadie se quería sumar a esos proyectos. Entonces, muchas veces mi teoría era que si la gente los podía vivir, los podían experimentar y podían ver el ejemplo y el interés de la gente, pues después se podían sumar. Pero muchas veces no se sumaban y yo tenía que tener el capital para poder cubrir esas pérdidas. ¿Cómo nos va a despertar a nosotros ir a despertares? Que no somos bailarines todavía, a lo mejor un día salimos de nuestra zona de confort, pero hay quienes no vamos por eso. ¿Qué nos va a despertar a nosotros ir al espectáculo? Y sobre todo, ¿qué le va a despertar a mi tío el machito que dice que los hombres no bailan así? Es curioso porque finalmente el propósito de Despertares empezó, bueno, la idea de Despertares al principio que tuve era de, bueno, el público no conoce sobre ballet, hay que educarlos, ¿no? Con esa teoría que ayer lo dije en la rueda de prensa y la gente se asustó. Cuando lo dije, pues dije eso, que yo tenía la idea de que al público se le tenía que educar para que apreciaran el ballet. Y es una idea muy errónea como lo entiendo ahora, porque finalmente el público no es tonto, el público sabe identificar excelencia, esfuerzo, una ejecución perfecta, sabe sentir emociones. Mi trabajo es ofrecerle la mejor versión de cada uno de los artistas que pueden tener en el auditorio esa noche. Y entonces me empecé a enfocar en traer lo mejor de diferentes estilos de danza. Entonces me traje desde Light Balance, que estuvo en America's Got Talent, que fue finalista en eso, hasta un bailarín como Little Buck, que ha sido pionero en un estilo nuevo de jockeying. Tengo un breakdancer que se hizo bailarín de contemporáneo, tengo una gran bailarina de tap. Y la única línea narrativa, se puede decir, del espectáculo es que todos son excelentes en lo que hacen. Entonces, lo que yo le diría a tu tío... El machito. Que le dé una oportunidad, que se dé una oportunidad de vivir algo único, ¿sabes? Hasta por curiosidad. Yo digo, ¿cómo se vería una persona bailando jockeying con un chelista en vivo? ¿O cómo se vería un bailarín? ¿Cómo es el lado de los cisnes realmente ejecutado por los mejores bailarines del mundo? Y eso vale la pena vivirlo por lo menos una vez. ¿Ya? Si no quieres regresar, es algo diferente. No pasa nada. Pero ya lo viviste. Tú estuviste incluso en un reality show, ¿no? De juez y todo ahí, en un concurso en la televisión. Sí. Oye, tus colegas no te dicen qué frívolo eres, Isaac. Ahí no te pasa lo contrario. En lugar de el acceso a algo que está más alto de lo que normalmente ves, como que tus colegas bailarines te digan, híjole, qué oso, Isaac. Ya sales en la tele bailando. No, yo creo que no falta alguno que haya pensado eso y mucha gente me comentaba en redes sociales que eres demasiado bueno para estar ahí y cosas así. Y pues, es lo mismo que hablamos antes. Para mí no me parece importante eso porque entiendo mi responsabilidad muy claramente. Mi responsabilidad es llevar el ballet a millones de personas. ¿Por qué? Porque finalmente, realísticamente hablando, depende de nuestra generación que mi profesión tenga futuro. Y entonces, a través de ese reality, millones de personas pudieron ver Romeo y Julieta por primera vez, pudieron verme bailar con mi hermano y el alcance y el impacto que llegamos a tener fue inimaginable. A mí me conmueve muchísimo ahora estando en Estados Unidos, ir por la calle y que me llegue una familia completa de padres latinos y que sea el papá el que se emociona más y que le diga, mira, ahí está el bailarín. Eso es lo que verdaderamente fue especial de este proyecto y por el cual me entusiasmó hacerlo. Oye, haz de cuenta que en esa cámara hay un niño que no tiene los papás que tú tuviste, que te apoyaron, que te ve y a lo mejor sueña con ser como tú, pero tiene que no hacerlo porque su contexto no es ese. ¿Qué haces cuando estás en una situación adversa, cuando no te abren las puertas, cuando no te ponen a estudiar ni a entrenar? O sea, pensemos un poquito desde fuera del privilegio que tú afortunadamente has tenido, pero ¿qué le dices a alguien que te está viendo de cualquier edad y que no se siente tan afortunado como tú, pero que cree que tiene algo en el alma que puede llevar al escenario? Yo creo que es lo más importante de la vida, es saber defender tus pasiones, tu felicidad de cierta manera. Es aterra, es hasta peligroso muchas veces para muchas realidades que se viven en nuestro país. Y creo que lo importante es, uno, entender que todo pasa y otro, saber que
que todo lo que se ha hecho en esta vida se ha construido en adversidad. Muchas veces los momentos más importantes para la humanidad vienen después de grandes crisis, de grandes situaciones que impulsan el cambio. Entonces, para mí, en mi experiencia propia, la necesidad me inspiró y fue una fuente de motivación y fue una energía importante para derribar muros, para crear oportunidades. Yo lo vi clarísimo. Si a mí no me invitaban a bailar a México, yo iba a crear una plataforma para venir a bailar a México. Si a mí no si a mí me decían que el ballet no le interesaba a la gente, yo rebrandié lo que significaba el ballet en México desde el principio. Le quité las palabras de ballet al espectáculo, busqué un nombre que fuera muy ambiguo. Entonces, las posibilidades de cambio están muy presentes en la vida de todas las personas y hay que ejercitarlas, hay que trabajarlas, hay que ser valientes, pero esas posibilidades viven dentro de todos nosotros. Make ballet cool again. ¿Que quieres hacer una película de acción? Sí. ¿Y qué personaje quieres ser? Ya, me dio mucha risa porque estábamos rodando en Madrid, estaba yo haciendo una escena con Alejandro y traíamos el micrófono puesto y estaba yo contándole mis sueños, ¿no? Yo le decía, bueno, me encantaría hacer una película de acción y los balazos y corre y como un tipo 007 mexicano, etcétera, todo ese rollo, y sale Manolo de la tiendita con los audífonos y dice, ya, por favor, ya no los aguanto. ¿Qué personaje crees que podría ser Isaac en una película? Podría ser el siguiente Spider-Man. Ya, de acción. La verdad. Acción. Aquí queremos acción. Sí. Pues sí, me interesa. Mira, a mí no te puedo decir que me gustaría ser actor después de mi carrera como bailarín o ni mucho menos. No lo tengo claro, pero cada experiencia que he tenido en el set ha sido fascinante, es una industria increíble y he tenido el privilegio de estar dentro de ella con gente que son maestros en lo que hacen. Esta última experiencia con Michelle y con Jessica es inimaginable. No te puedes imaginar lo que se vive en un set así todos los días. Es maravilloso. Entonces, yo estoy siempre abierto a posibilidades de seguir trabajando en esto porque me gusta contar historias, me gusta lo que sucede en el set. Pero no lo tengo claro, ¿sabes? ¿Qué te dio más pena, actuar o desnudarte? No, yo creo que todo es parte entra dentro de la misma pena. A mí me da pena también arruinar una película porque no sea capaz de cumplir con mi trabajo, ¿no? Lo de hacer desnudos hemos sido muy conscientes porque yo no he tratado de hacerlo por hacerlo. Tiene que ser importante para la historia y lo que sí les digo es que esta próxima película va a ser bien duro de ver porque pues es una historia muy difícil. ¿De qué va? Mi personaje no es la mejor persona del mundo. Un villano. Un villano, pero era nuestro héroe. Entonces sí, va a estar sí complicado. Sí le gusta meterse en problemas a Isaac. Sí, ¿qué pasa? Eso sí, mi mamá me va a dejar de hablar meses. No, a eso se refería con las 15 veces que vas a ver en el año, porque no te va a querer ver el resto del año. Oye, Isaac, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir a inspirarnos. Gracias por inspirar a otras personas. Gracias por hacer que el ballet sea algo de lo que estemos hablando en un podcast. Ojalá, es el primer podcast. Gracias por venir a este podcast. Ojalá no sea el último en general en tu carrera, ni el último aquí en Roast con nosotros. Y un último mensaje, Isaac. Quiero ir a Despertares. ¿Cuándo es? ¿Dónde compro los boletos? ¿Qué espero ahí? Ya me dijiste lo que va a haber, pero ¿cómo nos invitas? Es el 23 de agosto, 8:30 de la noche en el Auditorio Nacional. Es solo una función. Solo una función. Lo único que les puedo decir es que 2 semanas antes de que venga la función, mi teléfono está saturado de gente que se quedó sin boletos y que me piden que haga milagros para poder estar ahí. De una vez. De una vez, a ver si nos los vas pasando. Les digo, no piensen que no se va a llenar.
asuman que va a estar llenísimo el Auditorio Nacional y si quieren Oye, ¿se ve bien desde experiencia, cualquier altura del auditorio? Porque hay diferentes grande. experiencias, porque creo que la experiencia de estar en sí en el auditorio es increíble. Claro. Tenemos también las pantallas que tenemos nosotros, gente que filma la función de una manera apropiada para el ballet. Entonces no vas a ver los pies solamente o cosas así. Y también el ambiente que hay a lo largo de la noche y las piezas que escojo para el programa, las escojo pensando en la magnitud del Auditorio Nacional. Ok, pues ahí estaremos viéndote. Compren su boleto. Yo conocí, les voy a contar un chisme, a Isaac Hernández en el escenario del Auditorio Nacional y no estaba bailando, estaba con prácticamente toda su familia. Sí. Llegó a una premiación que estábamos dando unos premios que se llaman ¿Quién 50? Los personajes que transforman a México. Teníamos un lugar reservado para Isaac y luego tuvimos que reservarle una mesa porque llegó con toda la familia y ahí conocimos a la extraordinaria familia que tienes. Cenamos en el escenario del Auditorio Nacional y qué gusto ver ahora que vas ¿por qué ocasiones? Ya van varias ediciones. Esta es la décima edición que presentamos. Es un milagro, se puede decir de esa manera. ¿Por qué? Porque pues, siempre es difícil encontrar las posibilidades de eso y tengo que agradecer que me den espacios como estos para hablar de ballet, para contar esta historia y también al público que viene a verlo, porque si el público no viene al auditorio, entonces nada de esto es posible. Y mi presencia continua en el Auditorio Nacional era uno de los grandes sueños que yo tenía. A ti te apoyó mucho Consuelo Sáizar en su momento. ¿El gobierno actualmente de López Obrador te apoya o les da lo mismo? No sé si les da lo mismo en realidad. Creo que tienen una serie de prioridades definidas muy claras. Okay. Que no tienen Whatever that means. Claro. He tenido la fortuna de conocer gente bien interesante a lo largo de estos años. Una de ellas, obviamente, fue Consuelo Sáizar, Sari Bermúdez, Rafael Tovari de Teresa, que le tenía yo muchísimo cariño. Y fue una de las personas que desde el principio me trató con muchísima seriedad. Y me acuerdo que fue a Londres a una semana de actividades y me invitó a que fuera a las actividades con ellos porque estaban estudiando el modelo británico para financiamiento de las artes. Entonces, siempre ha sido algo que me ha interesado y siempre he estado dispuesto a conversaciones, a tratar de debatir ideas y diferentes maneras de ver la cultura y las artes. Es una de mis pasiones. Entonces, he tenido esa fortuna que he encontrado personas que han creído en ese proyecto y que han creído en mí. Líderes mexicanos con Raúl Ferráez y Diego Plaza. También fue otro grupo de personas que creyeron en mí al principio de este proyecto y todo, te digo, es una suma de consecuencias lo que vivo ahora y de situaciones que... ¿Y quién crees que te apoye más, Xóchitl o Claudia? O Maynes. Dicen que hay uno que se llama Maynes. Yo creo que en ese sentido no me interesa que me apoyen. A mí me interesa que desarrollen políticas públicas que sean coherentes. ¿Ya te buscaron para preguntarte? Hace 2 días se me ocurrió poner un tuit de dónde puedo leer las propuestas culturales y su equipo y Jorge me escribieron a facilitarlos. Incluso Consuelo también. Me escribió a mandarme las propuestas. A mí lo que me preocupa de todo esto y que ya me empecé a meter en problemas porque decir que me preocupa el futuro creativo de México, porque a quién no le preocupa el futuro creativo de México. Cuando leí las propuestas y mientras más leo sobre los temas, pues me preocupa que no hay verdaderamente una visión clara sobre los próximos 30 años del futuro creativo de México, cuáles son los pasos a seguir. Ese es un tema de México que es bien... Cuando somos una potencia, ¿no? Sí, el sector. Digo, es que sin ciertas herramientas claras y ciertas reformas a las leyes, no vamos a poder ser competitivos en esa industria. Y seguro ustedes saben, con lo que hacen en su trabajo, hay que facilitarlo más que en muchísimos temas, no solo en incentivos fiscales ni en leyes de protección de derechos intelectuales, un montón de cosas. Bueno, pues busquen a Isaac, por favor, tiene muy buenas ideas y lánzate, por favor, a la
presidencia el próximo sexenio. Ahorita ya se cerraron la No, convocatoria, pero... Así me bulean todos mis amigos, ¿sabes? Pregúntale a Manolo un día de esto, si te lo encuentras por ahí, pregúntale. ¿Por qué te bulea todo también mundo con eso? Me bulean, me pegan fotos con el vestuario. Pues yo apoyo. Tienes mi voto, Isaac. A ver, si si querían que fuera Eugenio Derbez, que no seas tú. Bueno, ojalá que sí eres presidente de nuestro corazón y es el presidente vitalicio de Roast y el secretario de Cultura. Ya tienes un nombramiento. Gracias de nuevo y vayan a Despertares. Un aplauso para Isaac. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por visitarnos. Pues bueno, gente, los vemos en el siguiente episodio de Roast. Dejen aquí sus comentarios de a quién les gustaría ver como invitado y espero que les haya gustado este capítulo. Dense chance de tomar una clase de ballet. Ojalá algún día nos pueda dar aquí el señor Isaac una clase. A bailar, Me encantaría. Los dejamos, gente. Gracias. Cuídense.